Si tiene una Biblia en casa, me gustaría que me acompañara al pasaje de Mateo capítulo 7, versículo 3 y 4. ¿Y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no consideras la piga que está en tu ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar de tu ojo la mota y he aquí la piga en tu ojo? Como podemos ver en este pasaje, nosotros como seres humanos estamos acostumbrados a ver los errores de los demás y olvidarnos de considerar los nuestros. Su palabra nos muestra de la siguiente manera: ¿por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano? ¿Acaso es más fácil de verla cuando hemos omitido ver la propia viga que está en nuestros ojos? El Señor Jesús, en el famoso Sermón del Monte, está hablando a una multitud de seguidores, enseñándoles a no tomar la actitud de juez. En el primer pasaje del capítulo 7, en versículo 1, el Señor Jesús les está diciendo, no juzguéis para que no seáis juzgados. Y esto no nos habla de que nosotros como hermanos en Cristo, si usted asiste a una congregación, no tenga que aconsejar a otro hermano a dejar de hacer lo malo, sino más bien a considerar que también nosotros podemos caer en ese mismo pecado. La palabra de Dios nos enseña de que cada uno de nosotros le hemos fallado a Dios en algún aspecto de nuestras vidas. No tenemos una naturaleza que sea inmune a que le fallemos a Dios. Por lo tanto, el Señor Jesús nos está aconsejando que cuando nos acerquemos a alguien para quizás hacerle ver sus errores, antes aún consideremos los nuestros para poder dar un buen consejo. La palabra juzgar, según el diccionario, nos lo dice que es una forma de juicio, es formar un juicio sobre una persona. Y cuando hablamos de formar un juicio, es que se tiene la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo falso y verdadero. Pero ¿acaso esto es cierto? En nuestra condición de pecado, siendo afectados por el pecado, ¿podemos nosotros distinguir lo bueno y lo malo, lo falso y lo verdadero? En nuestra humanidad esto no es posible. Por eso este pasaje nos enseña que antes de poder abrir nuestros labios para amonestar a alguien, o antes de poder abrir nuestros labios para hacerle ver sus errores a alguien, debemos considerar los nuestros. Tres cosas que quiero que veamos en este día. La primera cosa es que todo el juicio ha sido dado al Hijo. En Juan capítulo 5, versículo 22 y 23, la palabra de Dios nos dice, porque el Padre a nadie juzga, mas todo el juicio ha dado al Hijo. Recuerde estas palabras, dice que todo el juicio ha dado al Hijo, para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. El propósito de que Dios le haya dado todo el juicio al Señor Jesucristo es que todos le honren de la misma manera que se honra a Dios Padre. Hoy en día hay sectas que ponen al Señor Jesús por debajo del Padre, haciéndole o quitándole de alguna manera divinidad o haciéndolo en un nivel inferior al Padre, cuando usted y yo sabemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno mismo. Y el Señor dice en su palabra que le ha dado esta autoridad al Señor Jesús de tomar juicio para que le honren de la misma manera que la honra que recibe el Padre. Ahora, también quiero que entienda lo siguiente. Todo juicio se le ha sido dado al Hijo. En cierta ocasión, en el capítulo 8 de Juan, en el versículo 26, el Señor Jesús está hablando con los fariseos porque ellos le estaban replicando sobre el testimonio que él traía. Pero vea lo que él les dice. Muchas cosas tengo que decir y que juzgar de vosotros, mas el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo en el mundo. El Señor estaba diciéndole a estos fariseos que él sí tenía muchas cosas que decir y que juzgar de ellos. Es por eso que entendemos que por qué el Señor, por qué Dios Padre ha dado toda esa autoridad a Dios Hijo del juicio. Porque Él, aun siendo todo Dios y todo humano,
no pecó. Él no está siendo afectado por el pecado para poder distinguir entre lo bueno y lo malo. Y por lo tanto, Él puede decir muchas cosas de nosotros y puede juzgar en muchos aspectos de nuestra vida. Romanos capítulo 14, versículo 10 y versículo 12 nos dice: mas tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? El apóstol Pablo, hablando a los romanos, dice: o tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos hemos de comparecer delante del tribunal de Cristo. Cuando muchas veces nos atrevemos a juzgar a los demás, es como si nosotros pensáramos que nunca vamos a comparecer delante de Dios. Pero la Biblia dice todo lo contrario, que cada uno vamos a comparecer delante del tribunal de Cristo. Porque continúo leyendo, dice: porque escrito está, dice, vivo yo, dice el Señor, que a mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Y qué importante es esto. La palabra de Dios dice que cada uno de nosotros daremos cuenta a Dios de sí mismo. No voy a dar cuenta por mi hermano, no voy a dar cuenta por mis familiares, voy a dar cuenta por mí mismo delante de Dios. Es por eso que nosotros debemos de estar más preocupados por lo que estamos haciendo o dejando de hacer para la honra y gloria de Dios que lo que los demás hacen. Por eso el Señor nos está enfatizando en su palabra que antes de ver la mota que está en el ojo de mi hermano, vea la viga que está estorbando mi vista. La segunda cosa es que siempre será más fácil considerar los errores de los demás. Por ejemplo, Proverbios 16:25 nos dice: hay camino que parece derecho al hombre, mas el fin son caminos de muerte. Para el hombre, la palabra de Dios dice que sus caminos parecen derechos, son rectos. Cada uno de nosotros piensa sobre sí mismo que es alguien mejor que otro. Pocas personas van a considerar siempre su vida peor que la de los demás. Es mucho más fácil, es la naturaleza del hombre. Este pasaje nos muestra que para nuestros ojos son derechos siempre nuestros caminos. Nos habla de la falta de juicio que hay en nosotros como seres humanos, que necesita la guía de la palabra de Dios. Nuestro juicio siempre será afectado porque estamos rodeados de pecado. Aunque muchos de nosotros hemos sido salvos, somos salvos por la gracia de Cristo Jesús, aún continuamos en esta carne que nos inclina a hacer lo malo. Hoy usted, si ha recibido a Jesús como su Salvador un día, comparte dos naturalezas. En la carne, por haber nacido en este mundo de una madre, y también espiritualmente por haber nacido a través de la palabra de Dios. Pero esa carne aún todavía, como dice en Gálatas 5, la carne se contrapone al espíritu y el espíritu se contrapone a la carne. Entonces, la carne sigue afectando nuestro juicio. Nuestro juicio muchas veces será afectado por nuestras emociones. ¿Quién ha tomado buenas decisiones cuando se siente airado? Nuestro juicio será afectado en nuestro entorno familiar. Lo que muchas familias se aprende, para otras familias es algo que no está de acuerdo a sus ideales. Y también nuestro juicio será afectado por nuestro entorno cultural. Lo que hacemos aquí en México, que para nosotros está bien, quizás en Estados Unidos no está bien. Entonces, cuando vemos que nuestro juicio es afectado por todas partes, solo nos queda confiar en la palabra de Dios, confiar en lo que Dios nos enseña. Ojalá y nuestra petición fuera como lo hizo uno de los amigos de Job llamado Eliud. En Job capítulo 34, versículo 32 dice: enséñame tú lo que yo no veo, que si hice mal, no lo haré más. Vemos la persona que está reconociendo humildemente que necesita ser enseñado de aquellas cosas que no puede ver. Es así como el Señor Jesús nos está diciendo: esa viga que tú tienes en tu ojo no te permite ver tus propios errores. Y esta persona, Eliud, está diciendo: enséñame tú lo que yo no veo, que si hice mal, no lo haré más. El Señor en una parábola nos enseña esto mismo. En Lucas 18:11 dice: el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias que no soy como los otros hombres,
ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Y esa misma parábola nos enseña de que este hombre en ninguna manera fue justificado. Es más, la palabra de Dios dice que él oraba consigo mismo. Y esto es algo muy cierto porque su oración no había llegado a los cielos. Oraba dentro de sí consigo mismo. Pero él en su soberbia no fue humilde para reconocer que al igual que todos los demás, él puede tener sus propios errores y que necesita tanto como ese publicano la ayuda de Dios para cambiar su vida. La tercera cosa que quiero que veamos en este día es el desafío de ver a Jesús. Porque si bien hemos visto este pasaje, cuando vemos al hermano, ¿sí? Pero ¿quién se ha atrevido a ver a Jesús? Hebreos capítulo 12, versículo 12 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo que fue puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y está sentado a la diestra del trono de Dios. La invitación del Señor es que nuestros ojos estén atentos a la persona de Jesús, porque estamos acostumbrados a ver a los que están al lado nuestro, inclusive a nuestros propios hermanos, comparando su vida con la nuestra, y hemos perdido de vista al autor y consumador de la fe. Comparar nuestras justicias con la de otros hermanos nos engañan, pero al ver a Jesús, veremos cómo hemos crecido realmente. Y si la viga ya no está en nuestros ojos, vamos a poder distinguir nuestro propio crecimiento. Lucas capítulo 5 versículo 8 nos habla de lo siguiente. Cuando Simón Pedro lo vio, se derribó a las rodillas de Jesús, diciendo, apártate de mí, oh Señor, porque soy hombre pecador. El Señor Jesús nos enseña en este pasaje que cuando Pedro vio esa pesca milagrosa que se había realizado por ser obediente a lo que el Señor Jesús le dijo que echara sus redes, Pedro se dio cuenta de quién estaba delante de él. Cuando vio a Jesús, dice que él se dio cuenta de quién era él. Él era un pecador. Entonces, amigo, hermano que me escucha, yo le invito a que antes de poder juzgar a su hermano y ver la mota que hay en su ojo, considere su ojo, quite esa viga y reconozca que también usted tiene faltas y errores y que quizás puedan ser más grandes que la de su hermano. Ve a Jesús, el autor y consumador de la fe.